tema apasionante que tiene que ver con la cuestión del coronavirus, con todo lo que se habla al respecto de la posibilidad de una tercera ola o de la llegada de la variante Delta. Y para tener una mirada sobre esta cuestión, voy a iniciar esta conversación con Soledad Retamar. Soledad, buen día, ¿cómo te va? Buen día, José Luis. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. La verdad que como muy interesado en hablar contigo, desde hace unos días que leí un artículo un artículo muy largo, donde se te citaba en un momento planteando interrogantes en relación al tema de si efectivamente la variante Delta impactará o no impactará en la Argentina, cuando estamos a contrapelo de lo que nos habían dicho las autoridades en general, que agosto sería el pico, el momento más delicado. No lo fue. Hoy te cuento que en Mar del Plata hay un solo internado COVID, y en el día de ayer una clínica importante de la ciudad celebraba en su cuenta de Twitter 0 caso COVID, 0 caso sospechoso. Y bueno, quería preguntarte, desde la mirada que vos tenés y de tu expertise, ¿qué lectura estás haciendo en el seguimiento de toda esta cuestión? Sí, realmente empezamos a ver noticias en el país de muchos sanatorios que empiezan a festejar primer día sin casos, primer día sin fallecidos, que ya no tienen pacientes en terapias intensivas. Esto se ve reflejado claramente en los números. En la actualidad nosotros estamos con un promedio de 2.400 casos diarios, que es muy, muy por debajo de lo que fue tanto el primero como el segundo pico que hemos experimentado, ¿no? Uh-huh. Recuerdan, el año pasado, por octubre, teníamos un promedio de 15.000 casos, y este año, a mediados, fines de mayo, ya el promedio de casos diarios era de 33.000. Es decir, que está muy por debajo de lo que creo que inclusive todos sospechábamos que íbamos a tener a esta altura del año. Creo que nos ha ayudado mucho, y yo planteaba muchos interrogantes respecto a lo de la variante Delta, que aún los tengo y que tal vez muchos escapan a mi disciplina, ¿no? Uh-huh. Pero hemos visto que otras variantes que eran de preocupación y que la Organización Mundial de la Salud las estableció de ese modo, no han afectado tal vez como se esperaba en los países latinoamericanos, sobre todo. Uh-huh. Y sin embargo, variantes que se han generado, como por ejemplo en Brasil, Manaos, sí han sido mucho más preocupantes para nosotros, que fueron parte de lo que ocasionó este segundo pico del que hablábamos, de 33.000 casos en mayo. Por otro lado, el retraso en lo que es la circulación de Delta en nuestro país, que aún todavía no es la predominante, creo que se debió también al hecho de que se pudo vacunar a un porcentaje muy alto de la población antes de que esta variante comience a circular. Entonces, honestamente, hay muchas más preguntas que respuestas en este momento. Claro. Sí, indudablemente estamos llenos de preguntas, ¿no? Porque, por ejemplo, un tema que yo he seguido desde el inicio, que ahora apareció de vuelta a partir de un mega estudio, que es la influencia de la vacuna BCG en el mundo, donde Argentina es uno de los pocos países que ha tenido una consistencia en la vacunación con BCG. Hay otros países que dejaron hace muchos años de vacunar, claro. ¿no? ¿Cuántas variables hay en esto, ¿no? Tenemos un calendario de vacunación obligatoria y gratuita muy importante en Argentina, que pocos países lo tienen, y eso ha ayudado a erradicar algunas enfermedades de nuestro país. Creo que lo mismo sucede en este caso en particular con el coronavirus, donde a nivel mundial hay muchísimas incertidumbres todavía, pero que en Argentina estamos en niveles de porcentajes de población vacunada superiores a los de Estados Unidos. Claro. Es decir que, si bien tal vez al principio fue muy lenta o mucho más lenta de lo que pretendíamos como ciudadanos, en la actualidad estamos con un porcentaje interesantísimo de población vacunada. Estamos por encima del 63% con al menos una dosis. Cuando uno lo mira a la población objetivo, que son la población de las personas que efectivamente se pueden vacunar, como mayores de 18 o los menores con comorbilidades, ese porcentaje asciende drásticamente. Claro. Entonces creo que todas estas variables son las que tal vez expliquen un poco el por qué estamos con valores tan bajos como estamos, a pesar de haber incrementado muchísimo lo que es la movilidad o la apertura de actividades, ¿no?
en todo el país. Estamos casi con movilidad prepandemia y con muchas actividades, siempre con protocolos, pero con muchísimas actividades. Creo que todo ese conjunto de variables es clave al momento de analizar qué puede estar sucediendo o qué podemos esperar en el futuro. Bien, de cualquier modo, vos en tus trabajos analizás que no es un tema solo de Argentina, que a nivel regional la variante Delta no ha tenido un impacto. Exacto. Uno observa, por ejemplo, Uruguay, Brasil, Chile, Paraguay, y vemos que tuvieron un pico similar al nuestro a mediados de mayo, y que estuvo gran parte ocasionado por lo que decíamos la variante de Manaus, que es la que se originó en Brasil, y aún no están con un ascenso como sí pueden presentar, por ejemplo, en este momento Reino Unido, Estados Unidos, o países del hemisferio norte, digamos. Entonces creo que debe haber, todavía no lo puedo explicar con datos, ¿no? Lo quiero aclarar porque si no soy una atrevida. Yo básicamente lo que hago es analizar datos de curvas. Y uno intenta buscar la explicación de esas fluctuaciones que va teniendo la curva con distintos fenómenos como pueden ser variantes nuevas, vacunación, cierres y aperturas. Y en el hemisferio norte hemos visto que ha impactado en gran medida los brotes de variante Delta, que eso sí está estudiado, es muchísimo más contagiosa, tiene una mayor agresividad. Se pensaba en un momento que las vacunas tenían cierta resistencia ante estas variantes, y ahora hay un estudio reciente que demuestra que la mayoría de las vacunas siguen teniendo un alto porcentaje de cobertura, por lo menos en lo que son casos graves, en todas las vacunas que están circulando. Entonces por eso digo, hay tantos interrogantes y está tan regionalizado por ahí el tema de la pandemia en sí, que cada país lo va viviendo de maneras diferentes y en momentos diferentes. Y uno lo que observa es que en lo que es Latinoamérica, Sudamérica en particular, la variante Delta aún no ha tenido el impacto que sí ha tenido, por ejemplo, en países como decíamos recién, Reino Unido, Estados Unidos. Y bueno, y además a eso le sumamos que nosotros estamos empezando con un clima, si se quiere, más favorable para el tipo de actividades al aire libre. Hemos aprendido mucho el tema de la ventilación, la importancia de la ventilación, y entonces todas esas conductas son las que creo que pueden llegar a ayudarnos, si se quiere, un poquito en que esta nueva variante no sea una amenaza nuevamente. Sí, por eso también es importantísimo, perdón que... No, completa, por favor. Que es importantísimo que en este momento, donde todavía estamos con valores manejables de casos, se intensifique lo que es el rastreo de contactos, por ejemplo, que en este momento sí hay un valor manejable, entonces podrían llegar a hacer una trazabilidad mucho mejor y evitar la propagación en el caso de que Delta comience a circular con mayor porcentaje, digamos, y el mantener sobre todo los cuidados de barbijos, ambientes súper ventilados, evitar encuentros en ambientes cerrados. Creo que este es el momento clave que tenemos como oportunidad para pensar en cero COVID. Claro, bueno, da la impresión de que esto está, digamos, llegando. Yo, sinceramente, lo que pasó, te hablo de Mar del Plata, ¿no? Concretamente. En los últimos 80 días, literalmente, la circulación tiene que estar desaparecida porque, digamos, primero se había hecho una construcción ad hoc en el Hospital Regional de Mar del Plata. La cerraron hace 20 días. La cerraron directamente, Claro. Dijeron, bueno, ayer una de las clínicas más importantes de la ciudad se sumó con esto y vos me decís que esto está pasando en otros lugares. Hoy hay un solo internado en una unidad UTI, pero no tiene respiración asistida, ¿no? Es decir, bueno, caramba, no tendremos las respuestas, pero que hay preguntas, ¿no? Exacto, pero uno comienza a ver estos datos de la realidad que nos están mostrando, como bien mencionas, el hecho de que el virus realmente está mermando la circulación del virus. Entonces, sí, todos estos datos van acompañando a lo que uno ve en números diariamente
que hay veces son muy fríos y escapan un poco a lo que sucede en la realidad de los distintos sectores de la salud, ¿no?, de Argentina, pero realmente estamos en una etapa que, por eso digo, que es una oportunidad para aprovechar y no cometer los mismos errores que hemos cometido en el pasado. Sí, bueno, fundamentalmente, digo, hoy tenemos una situación ya más fácil de acceso a las vacunas. Espero que en algún momento, uno de estos días, prueben la de Johnson, que sería de una gran ayuda, que es de una dosis y está demostrado que es muy eficaz, y que se regularice todo el tema que falta todavía, ¿no? No sé, en tu Sí, provincia. completamente. Y sobre todo también que puedan comenzar a vacunar a los menores, al grupo de adolescentes que tiene tal vez, además que tiene una actividad mucho más intensa que los Ujú. mayores, y que eso va a ayudar y va a acompañar mucho en lo que es esto. Porque, ¿cuál es el gran problema acá? Independientemente de la actividad, cuando el virus circule mucho en la comunidad, cuando está circulando, porque tenemos muchos casos, nosotros conocemos siempre una porción de los casos. Los casos detectados son una porción de la cantidad de personas infectadas que existen Ujú. realmente. Entonces, cuando tenemos gran cantidad de casos es porque el virus circula mucho más en la comunidad. Entonces, cualquier actividad que realicemos pasa a ser riesgosa. Y ese riesgo es mayor cuando avanza en edad. Hemos visto que la letalidad en las personas iba duplicándose en cada década. Entonces, en los adolescentes tal vez pasan de forma sintomática o como una enfermedad leve, pero estamos siempre exponiendo a las personas mayores o que tienen alguna otra enfermedad. Al estar vacunadas hoy, las personas mayores tienen una protección contra esta enfermedad que evita tal vez la enfermedad grave o la muerte. Y los adolescentes han sido no transmisores, sino que han sido un eslabón más de esta cadena de contagio. Y hoy, al no estar vacunados, es importante poder llegar a esa población para que aumentemos lo que es la protección de toda la población, ¿no? Sí, esperemos que esto ocurra. Te agradezco enormemente el tiempo y la ilustración que nos has dedicado, ¿eh? Buena jornada. No, por favor, José Luis, un abrazo y sigan cuidándose. Hasta Sí, luego. así estamos. Bueno, a quien escucharon es a Soledad Retamar, es científica, como ella dijo, trabaja con datos.